Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como son los casos prácticos en indicadores en el sector salud. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, los KPIs, ¿no? Sin duda alguna son aquellas herramientas, ¿no? Aquella unidad métrica que mide pues un rendimiento, ¿no? El rendimiento de una actividad o de un proceso concreto. El objetivo justamente es pues de servir de referencia a la hora de poder evaluar un proceso o una actividad en función a un objetivo que se quiere alcanzar. Las empresas, ¿no? En diversos rubros, ¿no? Y de diversos tamaños, de alguna u otra manera hacen uso justamente de esta unidad métrica o de estas herramientas. Pues de hecho les proporciona información valiosa, ¿no? Al momento de realizar pues las evaluaciones correspondientes, ¿no? Pues bien, sin embargo, ¿no? Los KPIs o también los indicadores tienen pues características que deben ser básicas, ¿no? Para generarse pues dentro de este marco de evaluación. Y es que un buen indicador cumple con ser pues relevante, ¿no? Quiere decir, ¿no? Que tiene que ser pues indispensable, importante, ¿no? Que nos proporcione información que de hecho, ¿no? Contribuya a un objetivo. Tiene que ser también simple, ¿no? Los indicadores, así también como los objetivos, no tienen por qué ser pues complejos, ¿no? No tienen por qué ser tediosos o no entenderse. Al contrario, un indicador, mientras más entendible sea, ¿no? Claramente mejor va a ser pues la información que nos va a brindar, ¿no? Más fidedigna, más clara, más transparente, ¿no? Pues bien, que resulte también fácil de medir. Y es que muchas veces, ¿no? Ponemos, sin duda alguna, eh, objetivos que resultan muy difícil de medir. Hoy en día, por ejemplo, muchas de las mediciones se están haciendo pues dentro del ámbito también remoto. Sin embargo, muchas de ellas se requiere pues el trabajo de campo, ¿no? Es así que hoy en día, pues, una de las características básicas importantes es que justamente estén dentro de este ámbito de medición, pero fácil, ¿no? Que se cuente con dicha información justamente a poder medir. Pues bien, adentrándonos ya al tema del ámbito y el sector salud, hoy y debido a esta pandemia, ha sido justamente uno de los sectores que más se ha tocado, ¿no? En estas circunstancias de contagios, pero también de muertes, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, a las estadísticas, pues hasta el día de ayer, ¿no? Es que se va viendo la evolución justamente de los contagios. Y es que las variaciones en base a estos indicadores claramente es diaria, ¿no? Hoy realmente no podemos hacer una medición ni de año a año, ni de mes a mes, sino que más bien necesitamos aquella información que nos proporcione datos reales en el día a día, ya sea, ¿no? Porque hoy pues acontece el hecho de que debe de hacerse una evaluación pormenorizada, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del oxígeno, ¿no? El día de ayer salían pues en las noticias de que muchos de los hospitales solamente contaban con 24 horas de oxígeno, ¿no? Entonces, el abastecimiento claramente se ha hecho más generalizado, ¿no? Pues bien, en la medida que justamente tengamos esta información, estos indicadores, esta data que es tan importante, por ejemplo, sobre los niveles de contagio, es que vamos a saber en realidad cuánto más oxígeno necesitamos, ¿no? Y de dónde también sacarlo, ¿no? Vemos que el hermano país de Chile, ¿no? Le ha brindado pues la intención de ayuda, ¿no? Al Perú con 40 toneladas, ¿no? Semanales. Pues bien, esto sin duda alguna ayudaría, ¿no? A que los niveles pues de muerte o los indicadores de fallecimiento no levanten vuelo o no crezcan, ¿no? Porque si a esto ahondamos el hecho de que de por sí no hay camas, ¿no? Encima que estemos pues sin oxígeno ya sería mucho peor. Pues bien, entonces, diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, vienen haciendo justamente la evaluación diaria del comportamiento de los contagios, pero también de los fallecimientos. Y en este sentido, ¿no? Un indicador o un concepto trae al otro, ¿no? Si hay desabastecimiento de oxígeno, por consiguiente,
el indicador de fallecimiento se va a elevar, ¿no? También se va a requerir, ¿no? De haber más contagios, se va a requerir pues más camas UCI, ¿no? Pues bien, tenemos entonces que la variación de casos cambia de un día a otro. Hoy sabemos que se cuenta pues con una gran cantidad de fallecidos, ¿no? A diferencia de cómo empezó pues esta pandemia. Sin embargo, también tenemos indicadores sobre las personas que han sido pues o que se han recuperado, ¿no? De esta enfermedad. Sin embargo, ¿no? A los indicadores se suma de que la evaluación que se realiza en estas métricas sea incluso por ubicación, ¿no? Porque los comportamientos, ¿no? En base a los contagios, en base a los fallecimientos, no son iguales de una ciudad a otra, ¿no? Sabemos que las olas cambian, ¿no? Dependiendo del lugar. Es así que cuando recién empezó, pues, la pandemia, claramente el norte fue el más afectado hasta llegar luego a la sierra. Hoy tenemos, sin duda alguna, ¿no? Los indicadores y datos, información bastante puntual, ¿no? Sobre este tema. Pues bien, estos son los últimos datos, por ejemplo, ¿no? Que nos refleja, pues, en el Perú, que tenemos en el Perú, y que claramente nos ha llevado o lleva al gobierno a adoptar, pues, estrategias, ¿no? Que permitan claramente servir como barrera, ¿no? Para que ya no sigan habiendo más contagios o en todo caso se trate de otra manera este tema del oxígeno, ¿no? Del que hoy dependen tantas personas. Pues bien, es así que diversos organismos internacionales trabajan, ¿no? En la búsqueda justamente de que los contagios pues no sigan ocasionando más muertes, ¿no? Tenemos entonces a las Naciones Unidas trabajando en esto, ¿no? Y frente a esta situación, también son organismos que nos proporcionan data muy importante, como por ejemplo la cantidad de datos confirmados, ¿no? Frente al COVID, así también como las de muerte. Entonces, en estos datos, que son prácticamente los últimos, ¿no? En medio de esta pandemia, la situación del Perú justamente indica que más de 1 millón de contagiados, ¿no? Eh, se encuentran ya en nuestro país, ¿no? Ya pasó ese 1 millón y lamentablemente hoy se cuenta pues con más de 43.000 fallecidos, producto justamente de esta pandemia, ¿no? Pues bien, tenemos entonces que la Organización Panamericana de la Salud, que claramente también trabaja de la mano con la Organización Mundial de la Salud, han establecido, ¿no? Diversos estudios, pero también indicadores para evaluar justamente el comportamiento de la pandemia, ¿no? Es así que establecieron la prevención y el control de infecciones, o también llamado PCI, ¿no? Que justamente se enmarcan dentro de las medidas de control pues administrativas, ¿no? Que lo que buscan es evaluar sin duda el comportamiento de esta pandemia, ¿no? Pues bien, el objetivo justamente de este estudio es presentar un resumen de aquellas medidas administrativas que sirven de base para implementar, ¿no? Las medidas de prevención, así también como el control de infecciones, ¿no? En este contexto del COVID, ¿no? Pues bien, tenemos entonces, ¿no? Que claramente, ¿no? Se van evaluando, uno de los puntos que más se evalúa justamente son las medidas de protección, tanto al personal pues, sanitario como también a los pacientes en general. Y es que de lo que se trata justamente, ¿no? Es que encontremos, ¿no? Diversas estrategias que protejan a la población. Y lo que se busca también es evitar el crecimiento exponencial, ¿no? Es así que se establecen pues estos gráficos donde claramente se visualiza, ¿no? Hasta dónde, por ejemplo, un país puede llegar a tener la capacidad para albergar a los contagiados, ¿no? Y hay una línea para esto, ¿no? Un indicador que nos brinda justamente de cuántos números de casos y la capacidad que tendría pues un sistema sanitario, el cual de ser pasado desbordaría, como ya estamos viendo, ¿no? La capacidad pues de albergar a los pacientes y por ende el nivel o los indicadores de fallecimiento serían superiores, ¿no? Es así que la evolución de la pandemia
sin medidas, ¿no? Sin que se haya tomado de repente acciones rápidas, tendría pues ese nivel exponencial, y lo vemos en este gráfico de color pues oscuro, ¿no? En esta parte oscura, donde la pandemia sin duda alguna rebasaría la capacidad sanitaria de los hospitales, ¿no? Pero la evolución de la pandemia con medidas de protección va a proporcionar justamente tener, ¿no?, ese margen para poder pues atender, ¿no?, a la población enferma. Es así que diversos gobiernos, ¿no?, establecieron pues medidas en algunos casos bastante restrictivas para que los contagios no sobrepasaran, ¿no?, la capacidad hospitalaria. Pues bien, de acuerdo justamente a la Organización Panamericana de la Salud, ¿no?, y con el establecimiento de la prevención y control de infecciones, ¿no?, claramente se establecieron objetivos, ¿no?, objetivos durante la respuesta a esta pandemia, ¿no? Y lo que buscaban pues es garantizar la seguridad del personal, ¿no?, visitantes y pacientes, aumentar la habilidad del servicio de salud, ¿no?, de responder pues al brote, ¿no?, tener esa alta capacidad de responder, ¿no?, frente a esta pandemia, reducir el riesgo del hospital, ¿no?, de convertirse en un centro amplificador del brote, ¿no? Sabemos que muchas personas que, por ejemplo, han ido por otras dolencias, también se han infectado, y sobre eso también se han establecido indicadores, ¿no?, para ver cuántas personas en realidad fueron por una cosa y salieron pues contagiados, ¿no? Y esto justamente es que permite evaluar también la carga viral, ¿no?, que tienen pues los establecimientos de salud. Pues bien, entonces tenemos que dentro de estas medidas, ¿no?, de prevención, ¿no?, o también llamadas PCI, se adoptan, ¿no?, las medidas que tienen por objetivo reducir el riesgo de transmisión de una enfermedad infecciosa en establecimientos de salud. Y es que lo que se busca es justamente la eliminación del riesgo, lo que resulta claramente pues más eficiente, ¿no?, al momento de contrarrestar, por ejemplo, los contagios. La sustitución del riesgo, el aislamiento, ¿no?, de las personas de riesgo, ¿no?, las medidas de gerenciamiento que tienen por objetivo claramente reducir, ¿no?, el riesgo, así también como la exposición de personas a agentes infecciosos, y el uso de equipos de protección personal o EPPs. Sabemos, ¿no?, que hay muchos médicos, por ejemplo, los indicadores y los índices de mortalidad en profesionales de la salud es alto, a pesar de haber contado con toda la instrumentaria, la indumentaria médica, ¿no?, para que puedan pues atender a los pacientes, aún así resultaron infectados, ¿no? Es así que el uso de la EPP, ¿no?, o los equipos de protección personal, no siempre, ¿no?, han funcionado, sobre todo en lugares donde hay una alta carga viral, ¿no? Pues bien, entonces, dentro de este ámbito de controles administrativos, tenemos que estos son parte de un conjunto de medidas de PCI que necesitan pues ser implementadas en los servicios de salud para poder garantizar la seguridad de los trabajadores, pero también de los pacientes. Los controles administrativos favorecen la aplicación de otras medidas de PCI o de prevención, y para cumplir los objetivos se deben atender una serie de acciones respecto a diversos puntos que son claves, ¿no? Como por ejemplo los recursos humanos. Uno de los puntos que han sido críticos dentro de los sectores de salud, y eso lo reflejan claramente los indicadores y los niveles de contagio y de fallecimientos, justamente el equipo o los recursos humanos, ¿no? Sabemos que hay un índice bastante alto, ¿no?, de personal médico fallecido. Sabemos también que hay cierto porcentaje, ¿no?, de personal médico contagiado y por ende aislado. Hay otro porcentaje, por ejemplo, de personal médico que tiene factores de riesgo y que por ende tampoco pueden afrontar y enfrentar la pandemia, ayudando a los pacientes. Entonces, sin duda alguna, estos indicadores nos han permitido tener una gráfica global, ¿no?, sobre la cantidad de médicos, por ejemplo, que están activamente hoy trabajando, o de enfermeras, ¿no?, que hoy están trabajando. Bien,
tenemos también la provisión pues de insumos, ¿no? La capacidad de atención ha sido otro de los indicadores que han sido muy evaluados. Si un paciente llega, ¿al cuánto tiempo se le puede atender? ¿No? Si un paciente llega, realmente rápidamente puedo ofrecerle oxígeno o es que ya todo está saturado, ¿no? Entonces, estos indicadores claramente nos han proporcionado información vital, ¿no? Para evaluar justamente los índices de desabastecimiento en los hospitales, ¿no? La organización de flujos y áreas de trabajo, el monitoreo de la implementación de estas medidas y retroalimentación. Pues bien, tenemos entonces que claramente se han configurado unos indicadores de gestión que se relacionan, ¿no?, con la prevención y control de infecciones en el contexto de esta pandemia. Pues bien, entonces vamos a ver, ¿no?, en qué se basan justamente aquellos indicadores. Indicadores de resultado relacionados pues a PCI en contexto de COVID-19, por ejemplo. Y es que tenemos, ¿no?, el número de profesionales de salud con infección COVID-19 adquirida en el establecimiento de salud. Y es que muchos profesionales justamente se han contagiado dentro de los hospitales, ¿no? No es porque de repente se fueron pues a una fiesta o no guardaron las medidas, no. Ejerciendo su carrera, ejerciendo su profesión, ¿no?, en el campo de batalla, se contagiaron. Es importante evaluar también, ¿no? Por eso es que se configura como un indicador cuántos de ellos, ¿no?, se han contagiado dentro del centro laboral, ¿no? Este indicador lo evalúa, por ejemplo, o estipula, ¿no?, la evaluación que se haga semanalmente. Hay un documento que evidencia, ¿no? Se llama pues documento de verificación, donde existen pues estas hojas de investigación epidemiológicas, aquellos reportes epidemiológicos, ¿no? Y el objetivo es claramente tener al 100% los casos identificados, ¿no? En la medida que también se identifique, ¿no?, a dichos profesionales que estén contagiados, es que también se les va a tener que dar, pues, este descanso o este aislamiento, ¿no? De hecho, hay profesionales que han sido, pues, asintomáticos, ¿no?, que no sentían nada, pero aún así, pues, han estado contagiados. Pero en la medida en que se logre hacer ese cerco epidemiológico, es que se va a lograr justamente tener la contención del virus, ¿no? Pues bien, entonces proponen justamente este indicador, la fórmula de cálculo, ¿no?, donde indica claramente que en el numerador debe ir pues el número de profesionales de salud con infección COVID-19 adquirida en dicho establecimiento de salud, ¿no? Y en el denominador va a ir pues el número de profesionales de salud, ¿no?, en el establecimiento que labora dentro de ese establecimiento. Pues bien, tenemos también otro indicador que nos proporciona información, por ejemplo, sobre los números de casos de pacientes infectados por COVID-19 durante su estancia en el establecimiento de salud. Y es que también en las noticias, ¿no?, hemos visto que en algunas oportunidades han ingresado pacientes con otras dolencias. Sin embargo, ¿no?, y claramente puede haberse originado de repente por la carga viral o por no haber tenido los cuidados al momento del traslado del paciente, estos se han infectado de COVID, pero dentro del establecimiento. Y no llegaron por este tema del COVID, sino por otra dolencia. Pues bien, esta medición o esta evaluación se realiza pues de forma semanal, periódica, ¿no? Y existe, al igual que el indicador inicial, también una hoja pues de investigación epidemiológica y reportes epidemiológicos. El objetivo es claramente también tener identificado, ¿no?, para ver qué fue lo que pasó, ¿no?, y adoptar claramente los cuidados requeridos, ¿no? Entonces tenemos la fórmula de cálculo, o en la forma de cálculo, el numerador, tenemos el número de casos de COVID-19 en pacientes adquirida durante la estancia del establecimiento de salud, y en el denominador va la totalidad de pacientes pues admitidos en el centro de salud por cualquier otra causa pues que no sea COVID, obviamente, ¿no? Pues bien, tenemos también los indicadores de procesos, que también van relacionados, ¿no?, a PCI en contexto con el COVID-19. Y es que tenemos, ¿no?, el plan operativo de PCI para la respuesta a COVID-19, que claramente plantea pues objetivos,
y metas definidos y mensurables, ¿no? Esta evaluación se va a realizar, por ejemplo, de acuerdo a lo propuesto, de manera anual, ¿no? Estamos hablando pues de plan operativo, ¿no? Tenemos aquel documento de verificación, ¿no? Que está dentro del plan operativo de PCI, ¿no? Con el enfoque de COVID, ¿no? El objetivo se marca en lo que estamos viviendo en el presente, y no hay o no se establece, al menos en este indicador, una fórmula de cálculo más que el plan pues anual en base a revisiones y metas semestrales, es decir, lo que se va logrando, ¿no? De allí. Claramente tiene que haber también fechas de término, ¿no? Entonces, en esa medida es que se basa justamente la medición. Pues bien, tenemos también el porcentaje de procedimientos de aislamiento según la recomendación nacional o local para el COVID. Y es que esto, ¿no? Tiene una periodicidad de forma diaria, ¿no? De hecho, tiene que existir también un documento de verificación, como una lista de chequeo, por ejemplo, o monitoreo, ¿no? Sobre la aplicación, pues, de las medidas de aislamiento, ¿no? Se busca que tenga, pues, un cumplimiento de un 100%, y la forma de cálculo establece que en el numerador, ¿no? Vaya el número de pacientes en aislamiento por COVID-19, en la cual, pues, se cumple con las medidas de precaución, de contacto, ¿no? Y en el denominador el número de pacientes en aislamiento COVID-19. Bien, tenemos también el indicador de porcentaje de cumplimiento con la recomendación de ingreso y alta, ¿no? De los pacientes. Esto también tiene una evaluación que se da de forma pues diaria, ¿no? Dentro de los documentos que se utiliza para el registro justamente de esta información es pues el monitoreo de indicaciones de ingreso y alta, ¿no? Se busca un objetivo del 100% y claramente lo que establece este tipo de objetivos o estos indicadores es que se haga un seguimiento, ¿no? Un seguimiento diario, ¿no? Una evaluación pues permanente de, por ejemplo, ¿no? Si las personas están cumpliendo realmente el tiempo de aislamiento que deben de cumplir, ¿no? Veíamos en varias noticias, por ejemplo, al inicio de la pandemia, cómo habían personas, ¿no? Que de hecho estaban contagiadas, pero no cumplían con el aislamiento, ¿no? De repente se establecía pues 14 días de aislamiento y al quinto día Salud llamaba de repente a los domicilios a hacer la consulta de esa persona y resulta que no estaba, la persona pues estaba en la calle, ¿no? Entonces no se estaba pues cumpliendo, ¿no? Con el mínimo para realizar pues este seguimiento, ¿no? Pues bien, indicadores de estructura relacionados con el PCI, justamente en el contexto de COVID. Y es que en los indicadores se maneja pues aquel control de la ventilación ambiental en el área de aislamiento. De hecho, esto requiere una evaluación pues diaria, ¿no? Sabemos que en términos de contagio, lo más recomendable es que las habitaciones, por ejemplo, estén ventiladas, ¿no? Estén abiertas. Pues bien, hoy se habla de que los aires acondicionados ya no son viables, ¿no? Y que tiene que haber, pues, el aire natural, ¿no? Pues bien, el objetivo es proporcionar ventilación, pues, natural, ¿no? Existencia de alguna ventana, ¿no? Que puede ser abierta, ¿no? Anteriormente se hablaba del tema del aire acondicionado con filtro, pero luego, ¿no? Ya se estableció, por ejemplo, de que en la medida de lo posible no es recomendable, es más, podría configurarse una fuente también de contagio, ¿no? Pues bien, separación de 1 metro entre las camas de los pacientes ingresados por COVID. Y es que al inicio justamente se estipulaba que era 1 metro, luego se dijo 1,5 metros y posteriormente ya se dijo 2 metros, ¿no? Lo importante justamente de este tipo de indicadores es que ni en los hospitales se cumple, ¿no? Porque ya sabemos que hay terriblemente una congestión de pacientes, ¿no? Entonces, el tener que guardar de repente esas distancias es casi pues una tarea titánica, ¿no? No hay espacio para guardar más distancia porque los enfermos pues llegan de manera continua, ¿no? Los documentos de verificación indican que
claramente se da mediante la observación, ¿no? Y la medición claramente de las distancias entre las camas. El objetivo es que se debe dar al 100% y que realmente tiene que haber una separación de camas, cosa que al menos en nuestro país lamentablemente no se cumple, ¿no? Bien, tenemos entonces, ¿no? Este tipo de gráficos que sin duda alguna nos da, por ejemplo, información desde el inicio de la pandemia, ¿no? Hoy hablamos, ¿no? De que claramente estos gráficos han ido pues cambiando, ¿no? Han ido evolucionando. Sabemos también, ¿no? Que cuando inició la pandemia, los contagios pues se dieron en mayor proporción, en mayor medida, ¿no? Esta fuente, por ejemplo, del Ministerio de Salud, ¿no? Cuando recién empezó la pandemia, hasta el mes pues de abril, ¿no? Del año pasado, ¿no? Y es que claramente la evaluación, ¿no? De estos indicadores se daban también en base a las medidas adoptadas por el gobierno, ¿no? Entonces, en la medida que el gobierno pues lanzaba alguna restricción, es que también se iban evaluando y claramente esto se da de forma diaria, ¿no? Si ustedes pueden ver el gráfico, no estamos hablando de una evaluación ni semanal, ni mensual, ni mucho menos, ¿no? Estamos hablando de un día a día, ¿no? Y esto, de hecho, se da, ¿no? Por la coyuntura, por la premura, por la importancia, por lo que denota tener una evaluación diaria sobre la evolución de los contagios, las muertes, ¿no? Etcétera. Pues bien, entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Se evalúa, ustedes recordarán cuando se indicó, por ejemplo, sobre la salida diferenciada de hombres y mujeres, ¿no? Donde un día salían hombres, el otro día salían mujeres, y al final se tuvo pues que retroceder porque estos indicadores, ¿no? Y esta información denotaba información de que sin duda alguna no causaba pues el efecto esperado, ¿no? Habían también restricciones frente a la inmovilización social, ¿no? Donde en algunos casos sí se visualizaba pues que había una baja, ¿no? Había también información, por ejemplo, sobre cuando el gobierno indicó que solamente podía salir una sola persona a hacer trámites bancarios, ¿no? Entonces, este tipo de evaluaciones, este tipo de indicadores se manejan de esta manera, ¿no? En base a las disposiciones que se dan, se evalúa justamente el porcentaje, ¿no? De contagios o de muertes. Pues bien, tenemos que el avance del COVID-19, ¿no? Golpeó a todos los países, eso ya de hecho lo sabemos, ¿no? Pero los análisis, ¿no? En cuanto a contagios y fallecimientos no han sido o no se han dado solamente en el ámbito pues nacional, sino también internacional, ¿no? Y es que esto permite tener información importante, ¿no? Para justamente ver el tema de abastecimiento de oxígeno, así también como las vacunas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que para abril, ¿no? Del 2020, de hecho, Brasil era uno de los países con mayores, pues, contagios, ¿no? Y en el caso de personas, pues, fallecidas, la tasa también era bastante alta, y ustedes recordarán, ¿no? Uno de los países que más sufrió fue justamente Ecuador, ¿no? Donde las personas, pues, empezaron a caer incluso hasta en las calles, ¿no? Sin embargo, ¿no? Diversos organismos vienen haciendo actualizaciones sobre esa data. De hecho, el comportamiento en los países ha cambiado mucho a esta realidad inicial, ¿no? Tenemos entonces que de acuerdo a la fuente que es la Universidad Johns Hopkins, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Esta investigación, por ejemplo, fue elaborada por el área de Escuela y Gobierno, ¿no? De la Universidad Católica. Se establecía pues que sin duda alguna, ¿no? 2 meses después de la pandemia, el Perú iba en un ascenso casi incontrolado, ¿no? Al mismo nivel que Brasil. Sin embargo, ¿no? Hemos pues de recordar que en Brasil tardaron mucho en adoptar medidas restrictivas, ¿no? Eh, y todo lo contrario pasó en nuestro país, pero aún así los contagios tuvieron pues esa escalada, ¿no? Entonces, esto ha sido parte de cuestionamientos, ¿no? A nivel mundial de
cómo es que si el Perú adoptó tan rápido el cierre de fronteras, medidas restrictivas bastante severas, ¿no? Comparado a otros países, es que los contagios, así como las muertes, siguieron pues en un ascenso exponencial, ¿no? Al mismo nivel que países que en realidad no adoptaron de forma inmediata, ¿no? Sin duda alguna, actividades que limiten los contagios, así también como las muertes, ¿no? Entonces, estos indicadores nos permiten tener, ¿no?, información importante, ¿no?, del comportamiento de los contagios, fallecimientos, y también sobre el rol que cumple el Estado, el gobierno, pero también la población, ¿no? Durante mucho tiempo, durante estos meses, ya casi un año, desde que esto empezó, hemos escuchado, ¿no?, cómo las personas pues culpan tanto al gobierno sobre esta situación. Y de hecho sí, hubieron medidas pues que fueron errores, ¿no? Eh, Sin embargo, nadie estaba preparado para esto. Pero un rol también fundamental ha sido el comportamiento mismo de la población, ¿no? Acá ha habido responsabilidades definitivamente compartidas, ¿no? Para que esta situación haya llegado hasta este punto, ¿no? Pues bien, tenemos entonces la evolución diaria de la letalidad registrada del COVID, ¿no? Y se habla ya de fallecimientos, por ejemplo, ¿no?, en otros países, ¿no? Hablamos también de Europa, por ejemplo, ¿no?, o de Asia, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, que cuando recién empezó de forma bastante abrupta, ¿no?, el tema de los contagios y de las muertes, eh, claramente pues iban estos en progreso, ¿no? En ascenso en estos lugares hasta llegar, ¿no?, en poco tiempo, en pocas semanas, ¿no?, a porcentajes bastante importantes, ¿no? Y bastante grandes, ¿no? Bastante escalonados, por ejemplo, en países como España, ¿no?, que sufrió mucho con esta situación, Italia, que fue pues uno de los más golpeados, ¿no? En términos, por ejemplo, de fallecimiento, ¿no? Entonces vemos como del 2 de marzo al 19 de marzo prácticamente se cuadriplicó, ¿no?, la cantidad o el porcentaje o el nivel de fallecimientos. De hecho, ¿no?, la estructura sanitaria se desbordó, ¿no? La capacidad de respuesta se desbordó y ya no había, ¿no?, cómo seguir ayudando, al punto que países como China y como Alemania mandaron justamente a sus profesionales para que ayuden con este tema de la pandemia, ¿no?, en estos países. De hecho, sobre la marcha ya se venían pues haciendo estudios, ¿no? Y es que inicialmente se pensaba que era pues solamente un tema de neumonía y nada más, por ejemplo, con el tema del virus. Sin embargo, ya sobre la marcha se hizo pues estudios donde reflejaban que se generaba pues la trombosis y que tenían pues que aplicar, por ejemplo, anticoagulantes, ¿no? Fue un médico, no me equivoco, italiano o francés, no lo recuerdo bien, que hizo ese estudio, ¿no?, a cadáveres, ¿no?, de personas que habían fallecido por el COVID y evidenció que había pues trombosis, ¿no? Pues bien, y esto es lo que originaba justamente que haya pues más muertes, ¿no? Y sin duda alguna, ¿no?, el ámbito de crecimiento nos proporcionaba también información sobre la rapidez que tenía esta enfermedad, uno, para propagarse, ¿no? Dos, para el fallecimiento, lo rápido que eran las complicaciones, por ejemplo, ¿no? Y por ende, lógicamente, el tema del aumento de la letalidad. Pues bien, hoy tenemos, ¿no?, estos dashboards, ¿no?, que nos proporcionan, sin duda alguna, información real, ¿no?, información precisa en tiempo real, y esto es dado pues por todos los países a nivel mundial. Pues bien, como podemos ver en la imagen, ¿no?, tenemos pues esta especie pues de pizarra, ¿no?, que nos da sin duda información muy puntual. Esta información, por ejemplo, fue sacada, extraída, el 30 de septiembre del 2020. En ese entonces se contaba con más de 33 millones de casos a nivel mundial, ¿no?, del tema pues de los contagios. Ya llevaba más de 1 millón de muertes o de fallecimientos.
Sin embargo, ¿no? Este tipo de dashboard nos proporciona pues esa información para evidenciar cuál ha sido también el comportamiento de esta enfermedad, ¿no? Y bien, centrémonos en los casos. Allí dice que el 30 de septiembre, a nivel mundial, ya habían más de 33 millones de contagiados. Vamos a contrastarlo entonces con la información extraída el día de ayer, ¿no? 17 de febrero. Y es que menciona, ¿no?, que de 33 millones, ¿no?, en más o menos 5 meses, 4 meses, ha subido a 109 millones de casos. Es decir, la cantidad de casos en septiembre, a la fecha, ¿no?, estamos ya en febrero, se ha triplicado, ¿no? Y si podemos darnos cuenta, el mapa anterior, ¿no?, vemos este mapa que nos data pues la realidad a nivel mundial, por ejemplo, del mes de septiembre, vemos que los puntos rojos se sitúan en diversos países, ¿no? De hecho, en algunos casos pues como que salpicados, ¿no? Se ven salpicados. Pues bien, si lo contrastamos, ¿no?, con la información que hoy tenemos, ya lo vemos un poco más lleno, ¿no? Vemos que gran parte pues, del mundo ya ha estado de alguna u otra manera contagiado. De hecho, este tipo de herramientas que nos muestran indicadores importantes, indicadores claves, ¿no?, en esta situación, también nos dan información de los casos por países, tanto los casos de contagio como también las muertes, ¿no? Entonces, vemos hoy en día herramientas que claramente nos proporcionan información importantísima, ¿no?, en este ámbito. Pues bien, entonces, tenemos que en septiembre teníamos más de 33 millones de personas contagiadas. Hasta el día de ayer teníamos o más de 109 millones a nivel mundial contagiados. Pero vamos a ver cuál ha sido el comportamiento al día de hoy, ¿no? A ver, hasta ayer habían más de 109 millones. Pues bien, vamos a ver el comportamiento al día de hoy. Tenemos acá justamente la herramienta. Y miren, esta pantalla se ha sacado hasta las 11:23 de la mañana del día de hoy, ¿no? Y tenemos que hay más de 110 millones de casos, ¿no? Teníamos hasta ayer 109, hasta el día de hoy tenemos 110, ¿no? Y es que claramente esto nos proporciona, ¿no?, información mucho más pormenorizada, ¿no?, mucho más exhaustiva. Ahora, de hecho, ¿qué nos proporciona, ¿no?, esta data, esta información? De ver, por ejemplo, el comportamiento, ¿no?, de la enfermedad, pero también de la adopción de estrategias para contar con el suministro, por ejemplo, de oxígeno. Vemos nuestro país, ¿no?, comparado de repente a otras partes del mundo, ¿no? Cómo es que se está dando o se sigue dando el tema de los contagios, ¿no? Vemos de este lado la cantidad de contagiados por países, ¿no? Vemos acá, data actual, y vemos también acá la cantidad o la información referida pues a las muertes, ¿no?, que sin duda alguna ya tiene data mucho más actualizada, ¿no? Entonces, la importancia de conocer justamente estos indicadores es que nos da herramientas necesarias para una toma de decisiones, ¿no?, más adecuada, ¿no? Vemos el mapa a nivel mundial, ¿no?, y una parte que ha sufrido bastante, ¿no?, es justamente Estados Unidos, ¿no? Vemos acá todo esto en rojo, ¿no? Es donde claramente se ha evidenciado mayor, pues, los contagios, ¿no? Pues bien. Entonces, los indicadores claramente, pues, nos proporcionan información importante, indispensable para tomar decisiones, pero en este caso tan complejo, ¿no?, como es el abordaje de la pandemia, nos proporciona también herramientas, ¿no?, que nos permitan elaborar estrategias para seguir en la lucha contra el COVID, ¿no? Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.